Las ruinas de la grandiosa capital de los aztecas yacen hoy cerca de la Catedral de la Ciudad de México. En los siglos XV y XVI, este gran templo era la sede tanto religiosa como política de los poderosos guerreros aztecas. Súbditos y ciudades aliadas visitaban el templo con regularidad. El dios de los aztecas, Huitzilopochtli, había prometido a su gente un lugar donde ellos serían los dueños de un gran imperio. Para que estos pudieran reconocer este lugar, debían encontrar un águila posada en un cactus sosteniendo una serpiente en su pico. Entonces sabrían que este debía ser el sitio especial donde ellos serían señores y donde su gran capital, Tenochtitlán, sería construida. Hoy este lugar se conoce como la Ciudad de México. El México del mundo moderno mira con orgullo los símbolos de su antiguo pasado. Los colores de la bandera mexicana, verde, blanco y rojo, lucen en el centro un águila posada en un cactus. El gran templo de los aztecas era en origen un humilde templo construido en honor de sus dos dioses, Huitzilopochtli y Tlaloc, dios de la lluvia. Pero como la nación azteca creció en importancia y riqueza, el edificio llegó a ser impresionante, pintado con colores brillantes, erigido en lo que se consideraba que iba a ser el centro del poderoso imperio azteca. Civilizaciones antiguas, los aztecas. Las raíces de la civilización azteca se remontan al pasado más remoto. Mucho antes del nacimiento de Cristo, la cultura azteca estaba ya emergiendo. Habían desarrollado una escritura jeroglífica y sus astrónomos habían comenzado a utilizar el ciclo de 52 años que formaba las bases de la religión azteca. Incluso en esta época tan temprana se jugaba el juego de pelota ritual, que llegó a ser muy extendido a lo largo y ancho de Mesoamérica. Mucho antes de que los aztecas aparecieran, la parte central de México estaba dominada por la ciudad de Teotihuacán, a solo 45 kilómetros del lugar que luego se convertiría en la capital azteca. Teotihuacán era una gran ciudad, la sexta ciudad más grande del mundo en aquel tiempo. Continúa siendo uno de los lugares más impresionantes del mundo antiguo. Ocupaba más de 13 kilómetros cuadrados.
En su centro se encontraba un área de palacios y pirámides de techo plano, de las cuales las llamadas pirámides del Sol y la Luna son particularmente sobresalientes. La longitud de la ciudad venía constituida por el camino llamado la Calle de los Muertos, que era de más de 5 kilómetros de largo. Así lo explica Francisco Cepada Álvarez. Creo que esta era la avenida más importante aquí, en Teotihuacán, porque una gran cantidad de gente que residía en otras zonas se acercaba hasta aquí para ofrecer presentes a los dioses. Las primeras construcciones, sobre todo las monumentales, se edificaron durante el primer siglo después de Cristo. Creemos que el primer templo que se construyó fue el Templo del Sol, luego el Templo de la Luna, y fueron construidos en la Calle de los Muertos. Creemos que la población aquí era de unas 120.000 personas. Varios edificios representaban dioses y diosas que más tarde serían adorados por los aztecas. Las pinturas murales de Teotihuacán ilustran la importancia de la religión. El agua, la tierra y la vida marina se representan frecuentemente. Rubén Cabrera, un arqueólogo mexicano que ha trabajado en Teotihuacán desde 1980, explica las pinturas de un palacio edificado cerca del lugar. Este es el conjunto que le llaman Patio Blanco de Atetelco. Fue explorado en 1947 por el arqueólogo Carlos Margain y representa el complejo de 3 templos, característico de Teotihuacán en su disposición urbana, en su planeación, ya que estos se ubican hacia el norte, hacia el este y hacia el sur, según los 4 puntos cardinales. Representan 2 temas fundamentalmente. Aluden al sacrificio humano y también hablan de la guerra, del aspecto bélico. Como vemos, hay una procesión de 2 deidades, jaguares y coyotes, pero ambos personajes llevan simbólicamente devorando un corazón sangrante. Y de este lado es la procesión únicamente de coyotes, pero también llevan la lengua, la vírgula de la palabra. Y hay una serie de otros motivos que están aludiendo a puntas de proyectil, macanas, que están hablando de la guerra. Esos son los temas más importantes. Enmarcan a los temas principales una serie de otros elementos simbólicos que en un momento más temprano fue de mucha importancia, como la serpiente, pero que para esta época, hacia los 450, 500 de nuestra era, ya no era tan importante la serpiente, sino el jaguar fundamentalmente. Una característica digna de reseñar de los murales de Teotihuacán es su complejidad simbólica. Resulta interesante la repetición de imágenes a lo largo de los templos, lo que nos da una idea de las prácticas religiosas y de su pensamiento.
En el año 650 después de Cristo aproximadamente, Teotihuacán fue derrumbada, pero siguió siendo un importante centro religioso, ya que se creía que los dioses se habían reunido allí para crear el sol. Moctezuma, el último gobernador azteca, hizo frecuentes peregrinaciones a este lugar. Los aztecas mantenían el cariño a las tradiciones legadas por sus predecesores, los toltecs, cuyas proezas fueron atribuidas a Quetzalcóatl, su gran sacerdote gobernante. Antes del año 1200 después de Cristo, el estado de Toltec se colapsó y el Valle de México se convirtió en el hogar de una sucesión de tribus medio civilizadas conocidas colectivamente como chichimecs. La última tribu bárbara en entrar en el Valle de México fue el grupo de habla nahual, al cual hoy conocemos como los aztecas, aunque ellos se referían a sí mismos como los mexica o los tenocha. Hoy, todo lo que sabemos acerca de los primeros días de los aztecas ha llegado a nosotros en forma de leyendas. Se dice que los primeros aztecas descubrieron el dios Huitzilopochtli en la cueva de una ladera. Bajo su mando comenzaron un viaje a su lugar de nacimiento en Coatepec, construyendo templos en su honor allí donde se detenían. El nacimiento de Huitzilopochtli, el dios de la guerra, es importante ya que se consideraba que este era una manifestación del sol. Para ellos, él representaba la eterna lucha del sol contra los poderes de la oscuridad. Una lucha sin fin, reabierta diariamente. Así como Huitzilopochtli nació para combatir contra su hermano y su hermana, el sol se alza cada mañana para batallar con las estrellas y la luna y lanzarlas al vuelo. Para ayudar a Huitzilopochtli en su lucha diaria, era necesario que los hombres proveyeran al dios con el alimento más preciado que ellos podían ofrecer, su propia sangre. Así lo explica la doctora Elizabeth Baquedano. Conocemos los sacrificios humanos gracias a las descripciones de los frailes del siglo XVI, los cuales guardaron muy cuidadosamente documentación acerca de este tema. El fraile más importante, que dejó constancia de todo lo que vio en cuestión de religión, fue Bernardino de Sahagún, que vino a México en 1539. Sabemos que el sacrificio humano era importante para mantener el equilibrio del universo, pero también sabemos que era la ofrenda más preciada que podíamos dar a los dioses. También los niños eran sacrificados. Había 3 paraísos a los que iban las almas de las víctimas. El dios de la lluvia tenía sacrificios especiales, pero el método de la colocación del cuerpo variaba. Así, a la izquierda, encontramos decapitación. Tenemos varias ofrendas conteniendo cabezas decapitadas. Encontramos individuos decapitados, tanto masculinos, femeninos como niños, pero en el lado del Xaloc tenemos niños normalmente. Los niños lloraban antes de que el sacrificio humano tuviera lugar. Y cuanto más lloraban, mejores eran los presagios de lluvia. Cuanto más lloviera, mejor sería la estación. El sacrificio era de la mayor importancia para los aztecas, ya que se creía que sin el alimento de los corazones y la sangre humana, el sol se pararía. Las cabezas de las víctimas del sacrificio se disponían en hileras apiladas.
Plataformas arquitectónicas esculpidas por todos los lados se ven aquí, en el gran templo de los aztecas, donde hay 240 cráneos diferentes pintados con estuco. Eran horrorosos monumentos que celebraban el éxito en la batalla e intimidaban a sus enemigos. La tradición de tener hileras de calaveras se remonta hasta los años 700 u 800 después de Cristo en México, en el estado de Oaxaca, en el lugar llamado La Coyotera. Pero de hecho las hacían los propios aztecas. Encontramos hileras de calaveras representadas en las crónicas del siglo XVI. Incluso se exhibían las cabezas de los españoles. Tenemos manuscritos que muestran las cabezas cortadas de los españoles, incluyendo cabezas de caballo, ya que los nativos no habían visto caballos antes. Este ejemplo en particular transmite ideas de fama, gloria, prestigio y poder. Aunque este ejemplo es una escultura, se colocaban hileras de calaveras reales cerca de los templos. Los templos tenían cabezas reales. La carne se caía y la calavera quedaba allí. Los corazones de las víctimas del sacrificio se colocaban en vasijas llamadas cauchícali. El gran templo de los aztecas era considerado el centro del universo y pronto surgió una animada ciudad alrededor de sus escalinatas. Se construyeron avenidas configuradas según una planificación geométrica muy pensada y en su mayor apogeo se sabe que la ciudad de Tenochtitlán tenía 200.000 habitantes. Hasta hace muy poco, la mayor parte del gran templo nos era conocida solo a través de fuentes documentales. En 1978, un arqueólogo mexicano y sus colegas desenterraron los restos del propio templo y proporcionaron un resurgimiento masivo del interés por la civilización azteca. El primer templo ha desaparecido, pero el segundo se remonta a 1390, que es el que vemos hoy prácticamente completo. Las construcciones anteriores eran encerradas en edificaciones sucesivamente más grandes. Estas pirámides están dedicadas a dos dioses, Huitzilopochtli y Xaloc. El templo representaba el lugar mítico del nacimiento de Huitzilopochtli, Coatepec. Es una montaña serpenteante, por lo que el lugar está rodeado de murallas representando serpientes. El gran templo era tan alto como la Catedral de la Ciudad de México. Y fue allí donde se hicieron miles de sacrificios humanos. Detrás de nosotros se encuentra el gran templo de los aztecas. A la izquierda está el templo de Huitzilopochtli, el dios tribal de los aztecas, el dios de la guerra. A la derecha tienen ustedes el templo de Xaloc, el dios de la lluvia. Ambos son igualmente importantes, del mismo tamaño, de las mismas dimensiones. Ambos comparten el recinto principal del gran templo. El templo de Huitzilopochtli se reconoce por la piedra del sacrificio, llamada Tezcatoinahualo en la lengua de los aztecas.
Esta piedra es importante porque en las fiestas y rituales mayores tenían lugar sacrificios humanos. Al otro lado, a la entrada del templo dedicado a Chaloc, hay una escultura de un hombre reclinado que sostiene una vasija en su estómago. La escultura se conoce como Chak Mul, un mensajero divino entre los sacerdotes y los dioses. Aquí era donde los corazones y la sangre humana se colocaban como ofrendas. Ambos santuarios fueron originariamente decorados por dentro y por fuera. Todavía podemos ver las columnas con pinturas simbolizando el dios de la lluvia. Una banda de ojos desorbitados típicos de Chaloc pintados en negro sobre un fondo blanco. Debajo de estos ojos hay una banda horizontal pintada de azul, seguida de dos bandas rojas. Según los arqueólogos, la parte más baja del área de la columna estaba pintada con bandas verticales negras y blancas que podían representar la lluvia. Poco puede decirse de la fase de la tercera construcción del Gran Templo, excepto que durante las excavaciones los arqueólogos encontraron 8 esculturas de tamaño natural que representaban portadores de estandartes apoyados en las escalinatas que conduce al templo de Huitzilopochtli. Se extrajeron 6.000 objetos asombrosos durante las excavaciones del templo. Muchos de los objetos ofrendados llegaban de diferentes partes del imperio. Estas ofrendas incluyen un gran número de objetos asociados con Chaloc, como peces, conchas y corales. También se encontraron restos de esqueletos de niños y adultos dedicados a su dios guerrero. Todavía pueden verse ofrendas conteniendo peces de la costa del Golfo, conchas y corales con efigies del dios del fuego, Xiuhtecuhtli. Incienso y artefactos de diferentes tipos procedentes de toda Mesoamérica. Los aztecas y los antiguos mexicanos escribían sus libros en papel de corteza. Todavía se produce este tipo de material en el estado de Guerrero, en México. Se pinta mucho al estilo tradicional, a mano. Estos manuscritos se llamaron códices y en la actualidad tenemos 14 códices precolombinos. Tenemos otro excelente ejemplo llamado Códex Mendocino o Códex Mendoza. Este manuscrito fue recopilado por primera vez por el primer virrey de Nueva España, don Antonio de Mendoza, en el periodo colonial. Es especialmente importante porque ilustra 3 aspectos de la historia mexicana. La primera sección trata de la historia de los gobernantes aztecas, desde el primer gobernador azteca hasta el último. La segunda sección trata del tributo, cómo se pagaba a los aztecas, en qué cuantía, con qué frecuencia y en qué forma. La tercera sección del manuscrito trata de aspectos de educación para los niños. Verán ustedes cómo los padres escaldaban a los niños, a veces llevándolos cerca de una hoguera de chilis, de modo que al oler los chilis, los niños tosían un poco. A veces los aztecas obligaban a los niños a dormir fuera, en el barro mojado.
También hay otros aspectos, como cuántas tortillas se les permitía comer al día, dependiendo de la edad. Frecuentemente a los muchachos se les enseñaban las manualidades que realizaba el padre, mientras que las muchachas se quedaban en casa con la madre. A veces se enseñaba a las muchachas a cocinar, a tejer. Estos códices son particularmente útiles para reconstruir cómo vivían los aztecas, cómo traían a los nuevos bebés a casa, la función de las comadronas, qué hacían cuando nacía el bebé, cómo anunciaban el nacimiento de un niño o de una niña. Los gobernadores aztecas de Tenochtitlán formaron parte de una triple alianza con gobernantes de estados cercanos. Netzahualcóyotl era un gran gobernador del vecino Texcoco, que gobernó desde 1418 hasta 1472. Fue contemporáneo del gobernador azteca Moctezuma. Favoreció las leyes, la ingeniería y las artes, e hizo de Texcoco el lugar de la corte y el centro de la actividad artística. Promovió la construcción de un extenso sistema de acueductos para traer agua desde los manantiales de la montaña a las ciudades y a las superficies agrícolas. En la actualidad no puede verse el gran palacio de Netzahualcóyotl, pero sus gratos jardines en la cercana colina de Tezechingo ofrecen retazos del pasado. Hubo un tiempo en que la colina se alzaba sobre el lago y aunque las aguas han bajado, la vista sigue siendo impresionante. Aquí, en 1430, Netzahualcóyotl creó un zoo con animales extraños, quizá el primero del Nuevo Mundo, y un jardín de plantas exóticas. Un acueducto transportaba agua desde las montañas hasta el interior de una reserva ornamentada con bajorrelieves y desde allí fluía por corrientes y canales por todo el jardín, llenando los lagos y la piscina de baño recortada en roca viva. Construyó también elaboradas escaleras en la roca. Sentado en el trono de piedra de Netzahualcóyotl, en lo alto de la colina, se tiene una magnífica vista de su panorámica real. El rey vigilaba el tráfico de las barcas de pesca que tenía ante él, al tiempo que escuchaba los sonidos de los gallos cacareando y el canto de los pájaros. Pueden verse los restos de las cuencas, pero ya no vemos las cascadas, las pajareras o los macizos que proporcionaban al rey tal deleite. Todavía existe un sistema de canales azteca en Xochimilco, que en nahuali significa lugar de los campos de flores. Actualmente es una animada atracción turística, donde los vendedores despliegan sus artículos sacándolos de brillantes barcazas de colores, de modo muy parecido a como se hacía antaño.
Una de las más importantes formas de cultivo en el Valle de México era la agricultura chinampa, una forma de cultivo intensivo en segmentos de tierra construidos artificialmente en los lagos. Con un mantenimiento adecuado pueden producir varias cosechas al año permaneciendo fértiles durante siglos sin tener que estar en barbecho. Xochimilco es la zona que los turistas llaman los jardines flotantes, de modo que Xochimilco es conocido como los canales aztecas. Los aztecas solían viajar y vender sus productos junto a los canales. Estos canales llegaban hasta Tenochtitlán. El actual gran templo de los aztecas forma parte de la orilla del lago. Este área tenía dos tipos de agua: agua dulce y agua salada. Durante el gobierno de Moctezuma, durante su reinado, decidieron construir un dique para dividir el agua salada del agua dulce. Este era un acueducto muy importante que dividía el agua para que la gente pudiera beber y utilizarla para el cultivo. La tierra era muy fértil. La gente solía recoger 3 cosechas e incluso a veces producía hasta 4 cosechas al año. Cultivaban maíz principalmente y también cultivaban diferentes flores. Todavía constituye el área más rica de la Ciudad de México, donde la gente compra y vende flores. La zona es rica porque la gente puede vivir del agua, también como en los tiempos de los aztecas. La gente dependía de la caza y de la pesca. Atrapaban pájaros y peces con sus redes y arpones, pero también podían coger ranas, huevos y toda clase de insectos que fueran comestibles. La gente dependía del cultivo del maíz, y este era, y todavía es, la comida corriente en México. Muchos platos derivan del maíz, como las tortillas, los tamales y el atole, una especie de papilla. El tráfico de canoas conectaba todo el sistema de lagos del Valle de México. Se dirigían predominantemente a Tenochtitlán y transportaban sobre todo comestibles y otras provisiones. El transporte en canoa no solo era más eficaz, sino que en muchos casos la ruta por agua era más corta que las terrestres. Otra cosecha importante era el agave o pita. La planta era una fuente de fibra para fabricar ropa, redes, cuerdas y talegas. Las espinas se utilizaban como agujas, como explica Tommaso Antonio. El nombre popular de la planta es maguey y su nombre botánico es agave. En esta época debemos usar las hojas del centro de la planta porque una vez que el maguey florece, muere. Así que antes de la floración cortamos las hojas y con esta especie de cuchillo redondo rascamos el corazón de la planta. Lo hacemos todos los días para irritarlo. Entonces el maguey producirá un líquido que es muy dulce y que nosotros llamamos aguamiel. Después extraemos el aguamiel succionándolo con este instrumento. Esto es lo que llamamos un cocote. Succionamos el aguamiel con el cocote y entonces lo podemos beber o bien dejarlo fermentar en barriles de madera durante 24 horas. 24 horas más tarde el aguamiel producirá una bebida precolombina que se llama pulque y que contiene un 6% de alcohol, como la cerveza más o menos. El maguey produce aguamiel durante 6 meses. Durante 6 meses producirá 4 litros al día. De las hojas del maguey, las culturas antiguas obtenían el primer papel sobre el que se escribió. El papel pergamino.
Ahora voy a escribir algo para que ustedes vean que se puede escribir sobre este papel. De cada hoja, las culturas antiguas obtenían un pergamino. Este fue el primer papel. Con él, las culturas antiguas solían hacer collage. Y el pergamino es resistente. Hay una hoja en el interior y otra en la parte de fuera. Tenemos 2 trozos de papel en cada hoja. Además de obtener el primer papiro, también obtuvieron aquí el primer jabón para lavar. Y la punta de la hoja también era muy útil, bien como punta de flecha, o bien como la primera aguja y el primer hilo. La primera aguja ya está hilvanada, porque con estas fibras hacían ropa. Tenemos el hilo y la aguja todo en uno. Hilo y aguja juntos. Luego, para teñirlos, utilizaban colores naturales, como por ejemplo los pétalos de una rosa. Obtenían de este modo colores permanentes. Los colores no se iban. Cuando los primeros españoles desembarcaron en la costa de México en 1517, sus intenciones iniciales fueron conquistar tierras lejanas para la corona española y extender la palabra de Dios. Fue Cortés, uno de los primeros conquistadores, quien, embebido de leyendas de riquezas y oro, se embarcó en un arduo viaje hacia el interior para encontrar la legendaria capital azteca, controlada en aquel entonces por el poderoso gobernante Moctezuma. Cortés era un hombre instruido que recibió una formación en leyes en Salamanca, por lo que no era ningún ignorante, como Pizarro en el caso de Sudamérica. Cortés también era un buen diplomático. Era un perfecto maquiavélico que podía jugarles malas pasadas a los políticos. En su recorrido, su conducta con las tribus locales era con frecuencia brutal y represiva. Pero para los españoles, sus acciones estaban justificadas con el firme convencimiento de que Dios Todopoderoso estaba de su parte y de que las conversiones a la fe cristiana se estaban haciendo con fervor religioso. Cortés se encontró con los enemigos de Moctezuma y les convenció para que se unieran a él en su marcha hacia Tenochtitlán. Los más poderosos, entre estos, fueron los tlaxcalans, quienes habían alcanzado un acuerdo de paz con los españoles tras una serie de treguas y habían acordado ayudarles a derrotar al poderoso gobernante azteca. Al final, los dos jefes se encontraron cara a cara por primera vez. Moctezuma, creyendo que Cortés y su grupo eran dioses, dio la bienvenida a los españoles a su ciudad, acomodándolos en grandes palacios y tratándolos con la reverencia reservada a los invitados más importantes. Cuando Cortés llegó a México en 1519, los mexicanos pensaron que volvía para reclamar su plaza. Había dejado Tula un año antes, exactamente la misma fecha en que Cortés llegó a la costa del Golfo de México en 1519. Los nativos estaban familiarizados con este mito del hombre barbado que regresaba. Cuando llegó, encontró varios españoles conocedores de este mito. Y de hecho, los españoles le ayudaron a conquistar México. También era muy consciente del hecho de que los nativos no estaban familiarizados con los caballos. Así que con ellos y con el poder de las armas de fuego asustó a la población. Los mexicanos no estaban acostumbrados a estas particulares armas de fuego y quedaron petrificados. Pronto se agriaron las relaciones cuando se vieron claramente las verdaderas intenciones de los españoles de apoderarse del oro.
Cortés había conmocionado a los aztecas que vigilaban, ordenando a sus tropas que arrojaran por las escalinatas del gran templo figuras que representaban a los dioses. Moctezuma, quizá convencido por los malos presagios, creyó que los recién llegados triunfarían y pronto fue hecho prisionero. En cierto modo, Moctezuma defraudó a su propia gente, porque resultó ser un prisionero de sus propias creencias. Se daba cuenta de que los europeos eran seres humanos, pero aún así siguió obcecado. Los mexicanos estaban molestos por el hecho de que él todavía estaba obsesionado con aquella idea. Y de hecho, fue su propia gente quien lo mató. Hay una descripción en la que él sale a su balcón y es apedreado por su propia gente. El ataque a la capital del Imperio Azteca comenzó el 28 de abril de 1521 y, para desesperación de los defensores aztecas, no pudieron combatir contra el ejército atacante en condiciones de igualdad. Con más de 900 españoles, miles de indios aliados, 86 caballos, 15 cañones y 13 barcos, la ciudad que una vez fue grandiosa pronto cayó y el poderoso imperio se desmoronó. Para los pocos supervivientes, todas las esperanzas de venganza quedaron rotas cuando las enfermedades europeas, como el cólera y la viruela, contra las cuales no tenían resistencia, hicieron presa en ellos. Esa población antaño bulliciosa se convirtió en un grupo deprimido y menguante de seres apagados y sumisos. La conquista tuvo éxito porque ellos poseían armas de fuego, caballos y conocían tácticas de guerra. Los indios no guerreaban. No estaban familiarizados con el tipo de guerra a la que estaban acostumbrados los españoles. Los antiguos mexicanos solían conquistar y capturar gente para sacrificar a sus dioses. No estaban acostumbrados a matar por matar. Ambos tenían dos concepciones diferentes y opuestas de lo que era la guerra. Esto marcó el final de Tenochtitlán y el comienzo de la Nueva España. Afortunadamente todavía se habla la lengua en algunas partes de México. No todo el vocabulario se ha perdido. De hecho, algunas palabras se han fundido con el español y la influencia azteca permanece hoy en día. El español mexicano está salpicado de palabras, algunas de ellas de origen nahuatl, especialmente las que se refieren a alimentos. Tomate, chile o chocolate han entrado a formar parte de diversas lenguas. La vida azteca dista mucho de haber muerto. Todavía sigue viva. La lengua náhuatl se habla en varios estados modernos de México. También en varios estados, la vestimenta sigue siendo muy parecida. Las faldas largas, sujetas con cinturón y una prenda triangular llamada cascametel, que se llevaba sobre los hombros, sin blusa en los tiempos prehispánicos, aunque hoy en día se llevan con blusa. Los hombres sí han cambiado su vestimenta, aunque las mujeres todavía conservan tradiciones antiguas en ciertos pueblos de México. La comida sigue siendo de estilo precolombino. Nos encontramos con recetas de chasmole, pollo cocinado con salsa de chocolate y chilis, que todavía forma parte de la tradición mexicana. Las tortillas se comen todos los días. Y el estilo de vida en ciertos pueblos es todavía precolombino en su orientación. Hay ciertos rituales que se llevaban a cabo en los tiempos aztecas,
como derramar sangre sobre la tierra para alimentarla, que siguen llevándose a cabo en el estado de Puebla, especialmente en San Pablito. Hay muchos rituales que se siguen manteniendo. Por ejemplo, todavía se utiliza el colibrí como amuleto. Las danzas aztecas prosperan, manteniendo vivas las tradiciones de antaño. Actualmente el gran templo se encuentra en ruinas, pero permanece en el recuerdo el tiempo en que representaba uno de los más grandes poderes de la tierra. Tal y como dice el poema azteca, mientras dure el mundo, el poder y la gloria de Tenochtitlán sobrevivirá.